Existe un detalle del viejo oeste que raramente aparece en libros escolares, documentales o películas clásicas. No porque fuera irrelevante, sino porque era demasiado desagradable para ser recordado. En muchas ciudades de la frontera americana, morir en un duelo era raro. Pero enfermar gravemente por culpa del agua, del suelo contaminado o de la falta de higiene era algo cotidiano. Y en el centro de ese problema estaba un lugar específico: el baño. Un espacio simple, improvisado, muchas veces olvidado, pero que causó enfermedades, accidentes fatales, humillaciones públicas e incluso epidemias enteras. Hoy vas a entender cómo funcionaban los baños en el viejo oeste, y por qué este pequeño detalle revela más sobre la vida real en la frontera que cualquier duelo al mediodía. La expansión hacia el oeste americano ocurrió de forma rápida, desordenada y, la mayoría de las veces, sin ninguna planificación urbana. Las ciudades surgían prácticamente de la nada, impulsadas por el descubrimiento de oro, la llegada de una línea ferroviaria o la formación de grandes rutas ganaderas. En cuestión de semanas, un campamento improvisado podía transformarse en un centro urbano con cientos o incluso miles de personas. En ese escenario, la principal preocupación era sobrevivir económicamente, no crear infraestructura. Se construían saloons, almacenes, hoteles baratos y casas simples, casi siempre con madera de baja calidad. Cuestiones como el saneamiento básico, el tratamiento del agua o la correcta eliminación de residuos simplemente no formaban parte de las prioridades. El agua utilizada por la población provenía de ríos cercanos, arroyos, pozos cavados a toda prisa o reservorios improvisados. El mismo suelo que proporcionaba esa agua, muchas veces, también recibía los desechos humanos. Las letrinas se cavaban sin criterios técnicos, demasiado cerca de las viviendas, y en algunos casos, peligrosamente cerca de las fuentes de agua potable. En ciudades mineras, la situación era aún más crítica. La población fluctuaba constantemente, y nadie invertía en estructuras duraderas. Las personas utilizaban el espacio alrededor de los campamentos como podían, lo que rápidamente volvía el ambiente insalubre. El suelo, empapado de residuos con el paso del tiempo, despedía un mal olor constante, especialmente durante los meses más cálidos. Sin leyes sanitarias ni fiscalización, cada ciudad adoptaba soluciones improvisadas. Algunas intentaban cavar fosas más profundas, otras simplemente cambiaban la letrina de lugar cuando el agujero se llenaba. En muchos casos, eso significaba abandonar un área entera y comenzar otra algunos metros más adelante, esparciendo la contaminación por el suelo urbano. Este crecimiento desorganizado transformaba el baño en un problema estructural de la ciudad. No era solo una cuestión de incomodidad, sino un riesgo permanente para la salud colectiva. La ausencia de saneamiento ayudó a definir la vida cotidiana del viejo oeste tanto como las armas, los caballos y los largos viajes, solo que esa parte de la historia raramente aparece en las películas. Entrar en un baño en el viejo oeste era enfrentarse a una de las experiencias más desagradables de la vida cotidiana en la frontera. Las letrinas, conocidas como outhouses, eran construcciones extremadamente simples, casi siempre hechas con tablas mal encajadas y sin ninguna preocupación por la ventilación o el aislamiento. En muchos casos, no había ventanas, y la única abertura era la propia puerta, cuando existía. El aire dentro de esas estructuras era pesado. Durante los meses cálidos, la descomposición de los residuos producía gases intensos que se acumulaban en el espacio cerrado, haciendo difícil permanecer allí incluso por pocos minutos. El olor era tan fuerte que muchos habitantes intentaban usar el lugar lo más rápido posible, lo que aumentaba el riesgo de accidentes. Los insectos formaban parte del ambiente. Moscas se concentraban en gran cantidad, posándose en las paredes, en el asiento improvisado e incluso en la ropa de las personas. La ausencia de cualquier tipo de limpieza regular transformaba el baño en un punto permanente de proliferación de bacterias. Ratas y otros pequeños animales también circulaban libremente, entrando por el agujero de la fosa o por rendijas en las paredes de madera. La cuestión de la higiene personal se resolvía de forma totalmente improvisada. El papel higiénico, como producto industrial, solo comenzó a popularizarse a finales del siglo XIX y raramente llegaba a las regiones más aisladas. Incluso cuando estaba disponible, era caro y visto como un lujo innecesario. Por eso, los habitantes recurrían a lo que tuvieran a mano. Los periódicos viejos eran comunes,
así como páginas de catálogos de venta por correspondencia, que empezaron a circular con más frecuencia a partir de la segunda mitad del siglo XIX. En áreas rurales, hojas secas, trozos de tela reutilizados e incluso mazorcas de maíz se utilizaban repetidamente. Estos materiales no se desechaban adecuadamente y terminaban acumulándose dentro de las fosas. Todo esto hacía del baño uno de los lugares más insalubres de la ciudad. El contacto constante con superficies contaminadas, sumado a la falta de hábitos de higiene como lavarse las manos, algo raro en un entorno sin agua corriente, contribuía directamente a la propagación de enfermedades. El simple acto de usar el baño podía significar llevar bacterias a casa, a los alimentos y a toda la comunidad. Este nivel de improvisación no se veía como algo excepcional en la época. Para los habitantes del Viejo Oeste, era solo una más de las dificultades impuestas por la vida en la frontera. La incomodidad, el olor y la falta de higiene formaban parte de la rutina, aceptados como un precio inevitable por vivir lejos de las ciudades estructuradas del este. A pesar de ser visto muchas veces solo como un lugar incómodo, el baño en el Viejo Oeste representaba un riesgo físico real para quienes lo utilizaban. Las letrinas se construían de forma simple, casi siempre con madera de baja calidad, reutilizada de otras construcciones. Con el paso del tiempo, la exposición constante a la humedad y a los gases de descomposición hacía que estas estructuras se deterioraran rápidamente. El suelo, sostenido directamente sobre la fosa, no siempre recibía el refuerzo adecuado. A medida que el terreno cedía y la madera se pudría, aumentaba el riesgo de colapso. Existen registros históricos de personas que sufrieron accidentes graves después de que el suelo de la letrina se derrumbara, cayendo parcial o totalmente dentro de la fosa. Estos episodios, además de humillantes, eran extremadamente peligrosos, ya que el contacto directo con residuos podía causar infecciones serias. Otro factor de riesgo era la presencia de animales. Las letrinas ofrecían refugio contra el frío y el calor, además de atraer insectos y pequeños roedores, que a su vez atraían depredadores. En regiones más cálidas, serpientes venenosas, especialmente cascabeles, eran encontradas con frecuencia en estos lugares. Arañas y escorpiones también se escondían en las rendijas de la madera, convirtiendo cada ida al baño en una situación imprevisible. El peligro aumentaba durante la noche. La mayoría de las ciudades del Viejo Oeste no tenía iluminación pública. Ir al baño significaba caminar en la oscuridad, por terrenos irregulares, muchas veces resbaladizos o llenos de obstáculos. Las linternas, cuando estaban disponibles, ofrecían una iluminación limitada, y cualquier descuido podía resultar en caídas o heridas. Para niños y ancianos, estos riesgos eran aún mayores. Un simple desequilibrio podía tener consecuencias graves. Por eso, no era raro que las familias intentaran improvisar recipientes dentro de la casa durante la noche, evitando el trayecto hasta la letrina exterior. El baño, por lo tanto, no era solo una molestia diaria, sino un espacio que concentraba peligros constantes. Exponía la fragilidad de las construcciones, la ausencia de infraestructura y el nivel de riesgo que formaba parte de la vida en el Viejo Oeste. En un entorno donde casi todo era improvisado, incluso las necesidades más básicas implicaban la posibilidad real de accidente. A medida que algunas ciudades del Viejo Oeste crecían y dejaban de ser solo campamentos temporales, surgía la necesidad de ofrecer baños para clientes y viajeros. Saloons, hoteles baratos, pensiones y casas de juego empezaron a mantener letrinas de uso colectivo, especialmente en lugares con gran circulación de personas, como ciudades ferroviarias y centros mineros. Sin embargo, estos baños estaban muy lejos de cualquier estándar de comodidad o privacidad. La idea de un espacio individual y reservado simplemente no formaba parte de la cultura de la época, especialmente en ambientes predominantemente masculinos. Era común encontrar una única estructura con varios agujeros alineados sobre la misma fosa, sin divisiones, sin separación y muchas veces, sin puertas. El uso simultáneo se trataba con naturalidad. Las conversaciones ocurrían mientras las personas utilizaban el baño, algo que hoy parecería impensable. Para muchos hombres de la frontera, acostumbrados a compartir dormitorios, cocinas e incluso baños improvisados, la falta de privacidad en el baño era solo otro aspecto de la vida colectiva. La situación, sin embargo, era muy diferente para las mujeres. La presencia femenina en las ciudades del Viejo Oeste ya era limitada, y la inexistencia de baños adecuados hacía que la permanencia fuera aún más difícil. Muchas mujeres evitaban usar baños públicos siempre que podían,
prefiriendo esperar largos periodos o buscar áreas aisladas fuera del perímetro urbano. En algunos casos, esto resultaba en problemas de salud y malestar constante. Esta realidad influía directamente en la dinámica social de las ciudades. Lugares conocidos por la suciedad y las malas condiciones sanitarias adquirían mala reputación y eran evitados por familias y viajeros. Algunos hoteles y pensiones más caros comenzaron a anunciar la existencia de baños más limpios como un diferencial, aunque en la práctica estas mejoras fueran mínimas. El baño público, por lo tanto, no era solo un espacio funcional. Reflejaba las desigualdades sociales, los límites de la infraestructura urbana e incluso el grado de civilización atribuido a una ciudad del viejo oeste. Cuanto más precario y colectivo, más evidente era que ese lugar aún estaba lejos de convertirse en un verdadero centro urbano estable. Las consecuencias de la falta de saneamiento en el viejo oeste no tardaron en aparecer. Con letrinas mal ubicadas, fosas poco profundas y eliminación inadecuada de residuos, el entorno urbano se convertía en un terreno fértil para la proliferación de enfermedades. El problema se agravaba por el hecho de que las mismas fuentes de agua utilizadas para beber, cocinar y lavar ropa frecuentemente estaban contaminadas. Pozos cavados a toda prisa, arroyos que atravesaban las ciudades e incluso barriles de agua recogida de la lluvia podían transportar bacterias peligrosas. Como no existía tratamiento del agua, la población consumía estos recursos sin ningún tipo de filtración o hervido regular, muchas veces sin comprender la relación entre agua contaminada y enfermedad. Las enfermedades intestinales eran extremadamente comunes. Disentería, cólera y fiebre tifoidea afectaban a ciudades enteras, especialmente aquellas con gran concentración de personas, como centros mineros y puntos de parada ferroviaria. En algunos casos, los brotes se propagaban tan rápidamente que la mitad de la población enfermaba en pocas semanas. Los médicos de la época, cuando existían, tenían pocos recursos para enfrentar estas epidemias. Muchos aún no comprendían completamente el papel de las bacterias y de la contaminación cruzada. Los tratamientos eran limitados y, con frecuencia, ineficaces. La mortalidad era alta, especialmente entre niños, ancianos y personas ya debilitadas. Solo a finales del siglo XIX, con el crecimiento de las ciudades y el avance del conocimiento médico, comenzaron a surgir iniciativas más serias de saneamiento. Algunas administraciones locales empezaron a regular la ubicación de las letrinas, exigiendo mayor distancia de pozos y áreas residenciales. En centros urbanos más ricos, comenzaron a instalarse sistemas rudimentarios de alcantarillado, aunque de forma limitada. Aún así, el cambio fue lento. En muchas regiones aisladas, las outhouses continuaron siendo la única opción hasta bien entrado el siglo XX. Solo con la consolidación de las ciudades y la llegada del sistema de tuberías moderno, el baño dejó de ser un riesgo constante para la salud. Hoy, al observar una antigua letrina preservada como pieza histórica, es posible comprender mejor la dureza de la vida en el viejo oeste. Más que una curiosidad, estos baños son testimonios silenciosos de una época en la que sobrevivir significaba enfrentar desafíos mucho más básicos que los retratados en las historias romantizadas de la frontera americana. ¿Ya sabías todo esto sobre el baño en el viejo oeste? Déjalo en los comentarios que quiero saber. No olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos videos curiosos sobre el viejo oeste. Te espero en un próximo video aquí en el canal. ¡Hasta pronto!